Hola, bienvenidos a esta segunda parte de esta introducción a After Effects. Vamos a repasar un poco lo que vimos en el video anterior y vamos a empezar a agregar conceptos nuevos. ¿Se acuerdan que teníamos, primero, antes de empezar, vamos a crear una composición? Le vamos a llamar composición principal, vamos a poner main de 4 segundos. Vamos a desactivar la transparencia y ahora tenemos abierto acá el panel en el timeline, la composición main. La composición main es esta área de trabajo. Vamos a agregar un sólido, se guarda con control Y de este color. El sólido se va a agregar al panel del proyecto dentro de una carpeta y va a pasar a ser una capa dentro de la composición main. Vamos a crear otro objeto dentro de la composición main. Vamos a seleccionar el timeline, el panel de la composición. Vamos a crear un texto con la herramienta texto directamente. Vamos a simular los títulos de una película, por ejemplo. Vamos a crear otro texto, lo vamos a hacer de otra forma esta vez. Vamos a ir a la composición al menú capas, vamos a poner nuevo texto y vamos a poner esto lo podemos diseñar. Vamos a seleccionar este texto, lo vamos a poner más chico, el texto lo vamos a cambiar de color. Lo que vamos a hacer ahora también es hablar un poco sobre los objetos y los elementos con los que podemos trabajar en After Effects. Ya hablamos antes, unos son los nativos, los que están dentro del programa, por ejemplo los sólidos, las composiciones, que son las áreas de trabajo, y los textos. Los textos, como ya dijimos antes, no se agrupan en el panel de proyectos, sino directamente son capas. También lo vamos a ver ahora, hay muchos más objetos que vamos a repasarlos rápidamente, pero ahora vamos a ver los objetos externos, son los objetos que podemos importar. Para importar vamos a ir a archivo, importar archivo, múltiples archivos, o tenemos todas esas opciones. La más común es el control I o comando I, o hacen doble clic en el panel de proyecto para importar también, o control I y latina para importar, o simplemente arrastran el archivo que quieren importar, que es el método que más utilizo. Vamos a importar una imagen, alguna imagen cualquiera, supongamos esta. Directamente arrastro al panel de proyecto. Es muy importante el hecho de ser ordenados, de agrupar las cosas, nombrar las cosas, todos los objetos, porque generalmente los proyectos de After terminan siendo proyectos muy complejos que contienen muchos archivos internos y muchos archivos externos. Entonces conviene mucho ser ordenado, y la práctica desde el comienzo, el entrenamiento de esto desde el comienzo, nos va a hacer la vida mucho más fácil a la hora de trabajar con este programa. Voy a crear una carpeta con el iconito que está aquí, que se va a llamar imágenes, y dentro de esa carpeta vamos a arrastrar la imagen. De la misma forma que existe una carpeta que se llama sólido, y las composiciones las vamos a dejar afuera. Las composiciones, la imagen, perdón, es un objeto externo. Esto significa que esta imagen no está incrustada en el proyecto. O sea, si esta imagen pesa 10 megas, esos 10 megas no se agregan al proyecto. Es solamente una referencia del lugar desde donde está guardada. Es como en Illustrator cuando importamos una imagen y decidimos incrustarla en el proyecto de Illustrator o mantenerla vinculada. En After Effects no se pueden incrustar objetos y archivos externos como audio, como imágenes o como video, sino que siempre van a ser archivos que están vinculados al proyecto. O sea que es importante que la ruta a donde estén guardados se mantenga. Si yo
quiero reemplazar este archivo por otra imagen, voy a reemplazar footage y puedo seleccionar otra imagen, y de esta forma se va a reemplazar esta imagen por la otra. Si yo en el lugar de donde está guardada la imagen, en este caso esta imagen, si yo a esta imagen la borro, le cambio el nombre, como por ejemplo ahora, y vuelvo al proyecto, van a ver que la imagen ahora me va a aparecer de esta forma, porque se rompió el vínculo de este objeto dentro del After Effects con la imagen original. Yo tendría que reemplazar esta imagen haciendo clic derecho. Vamos a reemplazar footage, seleccionamos abrir y reemplazamos la imagen. Ahora sí la podemos ver otra vez. Recuerden que todos los objetos que importamos externamente van a estar siempre vinculados al proyecto y no dentro del proyecto. Ahora vamos a arrastrar dentro de la composición main esta imagen. Vamos a modificar su tamaño para hacer zoom a la imagen, al visor. Podemos utilizar las teclas coma y punto. Vamos a acomodar la composición. Y ahora pasa a ser esta imagen pasa a ser una capa dentro de la composición main. Este programa, a diferencia de otros programas, está basado en el concepto de la apilación de capas, de la misma forma que Photoshop e Illustrator. En cambio, otros programas de composición de video como Fusion tienen otro sistema que está basado en la conexión de nodos. Es algo que en algún tutorial posterior podríamos explicar un poco mejor, pero es importante que sepan esa diferencia. Vamos a acomodar un poco aquí. Vamos a ver este texto. Estos textos los vamos a acomodar en la composición. Supongamos en este lugar. Vamos a cambiarlos de lugar. Este texto lo vamos a poner un color, ese color, y este texto lo vamos a cambiar a otro. Vamos a usar un color más de este estilo. Bueno, ahora vamos a ver sobre el concepto de lo que es la anidación de composiciones, que es una de las cosas que hace que el programa se vuelva muy poderoso a la hora de organizar los recursos y los elementos gráficos o no, las animaciones también. Lo que vamos a hacer es, esperen que esto me falta un poquito más oscuro, ahí está. Nosotros tenemos ahora 4 capas. Esta capa es un fondo que, supongamos, vamos a agregar para que tenga más sentido, porque esta capa, el sólido, está tapado por la imagen. Si ustedes ven que yo, si corro la imagen, van a ver el sólido abajo, y si yo activo la transparencia y corro el sólido, van a ver que es transparente abajo. Acá se pueden ver claramente las capas. Vamos a poner este sólido arriba y vamos a hacer una especie de marco, por decirlo así. Vamos a hacer una especie de marco, supongamos que necesita eso por alguna razón. También acuérdense que yo puedo volver a setear el seteo de la composición desde acá. Vamos a hacer lo que sea de otro color. Vamos a usar este color reutilizado antes. Bueno, ahora nosotros vemos que tenemos 4 capas. Lo que vamos a hacer ahora es organizar de otra forma. Esto más que nada es para cuando tenemos muchas capas y cada capa tiene mucho sistema de animación, entonces es mucho más prolijo trabajar de esta forma. Voy a separar el fondo por un lado y el contenido de los textos por otro.
Para hacer eso, lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, los dos textos en este caso, y vamos a ir a el menú capa y vamos a poner precomponer o precompose con el comando Shift Control C. Al hacer esto me va a aparecer una ventana de diálogo en la que me van a preguntar el nombre de la nueva composición. Lo que yo estoy haciendo es estas capas las estoy metiendo dentro de una nueva composición y estoy reemplazando esta capa por esa misma nueva composición. Acá vamos a poner, esta composición se va a llamar textos. Traten de siempre de renombrar las composiciones y las carpetas para que tenga sentido y haya un orden. Esta composición la vamos a llamar texto. Y estas dos composiciones vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionarla, vamos a precomponer y la vamos a llamar fondo. Entonces, ahora tenemos tres composiciones, una llamada fondo, otra llamada textos y otra llamada main. La composición main es la que nosotros vamos a renderizar, es la que nosotros vamos a generar un video a partir de esta. Y dentro de main tenemos dos capas. Estas dos capas son a su vez composiciones. Tenemos la composición fondo, que si hacemos doble clic sobre la capa, vamos a entrar a la composición fondo y esta composición se va a abrir en forma de pestaña en el timeline. De la misma forma que hacemos doble clic en la composición textos y se va a abrir la composición texto como una pestaña nueva. Dentro vamos a ver los dos objetos de texto y dentro de la composición fondo vamos a ver los dos objetos de la composición fondo, que uno es un sólido y que el otro es una imagen. Y en main vemos las dos. Esto nos permite estar como más organizados y enfocar nuestro diseño, nuestra animación en cosas específicas. Una vez que nosotros tenemos terminado el fondo, podemos volver al main y renderizar, o podemos disponer o podemos retocar o rediseñar esta composición de textos. Por ejemplo, puedo seleccionar los textos, ponerlos en otro lugar, puedo desactivar la transparencia. Acuérdense que la composición tiene este color que es un color irreal, es un color de referencia nada más. Vamos a dejarlo negro para no confundirnos. Y podemos, por ejemplo, cambiar de tamaño, cambiarle el interlineado un poco. Podemos cambiar un poco el color del texto, podemos hacerlo más azul, azul oscuro. Como el fondo de esta imagen es claro, estamos trabajando los colores más oscuros. Siempre con este ejemplo conviene primero trabajar la paleta de colores en una composición en la que podamos ver y editar los colores al mismo tiempo que vemos el fondo. Y este tipo de cosas para cuando empezamos a animar y necesitamos separar las composiciones. Por ejemplo, hay veces que vamos a necesitar que una composición como texto tenga una animación que se repite en loop. Entonces para eso nos conviene separarla en una composición aparte de la composición general que no se repetiría en loop. Esto lo entenderán más adelante cuando abarquemos más el concepto de animación. Bueno, yo esta composición la puedo mover. Si bien se mueven los dos objetos juntos porque están dentro de una composición, lo que yo estoy moviendo acá es la composición. Nosotros teniendo la composición seleccionada y apretando la tecla Tab, vamos a poder ver un diagrama, que es como una especie de diagrama de flujo, en el que podemos ver las composiciones, las capas que tiene dentro de la composición que está seleccionada. En este caso está seleccionado main y el gráfico me está diciendo que dentro de main hay dos capas llamadas texto y fondo. Y estas capas a su vez son composiciones que tienen otros objetos dentro. Por ejemplo, podemos hacer clic aquí directamente en textos y vamos a la composición texto. Si apretamos Tab nuevamente nos va a decir que texto es el lugar original, para ver que para este lado no hay nada, y texto está dentro de main. Y de acá puedo ir a main. De la misma forma puedo ir a fondo y van a ver que fondo está dentro de main. Vamos a main y nos muestra que main tiene adentro texto y fondo. Nosotros de la misma forma podríamos crear una composición nueva del tamaño que nosotros queramos. Supongamos que ahora podremos hacerlo distinto
500 por 100 y vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a la composición texto y dentro de la composición texto vamos a poner la composición rectángulo, que para renombrarla vamos a apretar Enter y vamos a poner rectángulo y vamos a arrastrarlo a la composición texto. Este rectángulo es una composición que está dentro. Vamos a modificarlo un poco para que tenga algo de sentido, aunque el color no combine, pero vamos a entender así mejor. Y ahora tengo una composición dentro de la composición texto. Vamos a main, esto se va a actualizar y si nosotros apretamos tab, vamos a ver que dentro de main vemos texto. Si apretamos texto y apretamos tab, vamos a ver que texto está dentro de main, pero dentro de textos hay otra composición que se llama rectángulo. Este diagrama de flujo me muestra las composiciones y el sistema de anidación de las composiciones. ¿Qué composiciones están dentro o fuera de otras composiciones? Esto, para que lo entiendan un poco mejor, vamos a verlo de esta forma. Nosotros tenemos, supongamos, una composición. Esto representa una composición. La composición main. Esta es la composición principal. Dentro de esta composición tenemos una capa que a su vez es una composición que se llama fondo. Y esta composición fondo tiene a su vez dos capas, que uno es un sólido y el otro es una imagen. Esta es la imagen y este es el sólido. Esta composición main a su vez tiene otra capa y esta capa es una composición que se llama textos. Y esta composición textos tiene dos capas que son textos y una capa, vamos a cambiar el color, y una capa que es una forma, que es otra composición, esta capa es otra composición que se llama rectángulo. Y acá en la composición rectángulo tenemos una capa que es una capa de forma. Esto es una capa de forma, esto es una composición, esto es un texto, estas son composiciones. Vamos a marcar con celeste, las que son composiciones. Esta es una composición, esta también es una composición. Estos son textos, esto es un objeto nativo de forma de After Effects y esto es una imagen. Esto es una imagen, una forma y esto es una imagen. Y todos estos son composiciones. Estos serían las composiciones, las 4 composiciones que tenemos. Esto nos sirve mucho a la hora de animar, porque nosotros de esta forma podemos hacer, supongamos que esta capa de forma puede estar animada en un loop en la que supongamos cambia de posición continuamente y esta animación se va a repetir en cuanto la duración de esta capa dentro de esta composición. Recuerden que cada composición tiene su línea de tiempo. Supongamos, si esta composición tiene 4 segundos y supongamos que esta composición también tiene 4 segundos, significa que el texto va a estar todo el tiempo en lo que dure esta composición, pero esta composición tiene menos tiempo. Vamos a borrar esto. Tiene, supongamos,
2 segundos. Perdón, tiene 2 segundos. Esta capa, de la misma forma, va a ser más corta. Aquí. Entonces esta capa va a tener esta duración de 2 segundos y nosotros vamos a poder visualizarla desde esta composición de esta forma y podemos arrastrarla y colocarla en el lugar que queramos. Bueno, espero que se haya entendido esta parte de la anidación de objetos o de composiciones, mejor dicho. Podemos terminar de organizar. Creamos una carpeta que se llame textos o títulos, mejor, títulos. Vamos a poner la composición texto dentro de la carpeta título. El rectángulo va dentro de la carpeta títulos. El main lo dejamos afuera y podemos hacer otra composición, otra carpeta, perdón, que tenga todos los fondos, suponiendo que vamos a hacer muchas composiciones o muchas escenas. Entonces de esta forma tenemos todo más organizado. También podemos ponerle color a las carpetas y a las composiciones también. Vamos a poner naranja. Entonces acá en el panel del timeline podemos ver claramente la composición principal es de color naranja y las otras de un color arena. Todo esto ayuda a la organización y ayuda a trabajar mejor el hecho de ser prolijo a la hora de manejar el proyecto. Bueno, llegamos hasta acá con esta segunda parte y los espero en la tercera parte de la introducción a After Effects. Después continuaremos con cosas más específicas del programa. No olviden de suscribirse o de comentar o sugerir todo lo que quieran. Gracias por estar del otro lado. Saludos.